Primera Crónicas, capítulo 9, verso 3. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y de los hijos de Manasés. Ya no eran el reino de Judá o el reino de Israel. Dios volvió a mencionarlos con el mismo nombre que había sido dado desde el principio, antes de la división en el reino del norte y el reino del sur. Y ese nombre fue Israelitas. Había unido el pueblo en un solo nombre, Israelitas. La segunda categoría fueron los sacerdotes y los levitas. Dios eligió a los levitas para cuidar el tabernáculo o el templo. Y dentro de la tribu de Leví eligió a Aarón y sus descendientes para el sacerdocio. Pero hay una tercera categoría que son los sirvientes del templo. Y quiero que me presten un poquito de atención aquí porque me llama la atención por qué Dios dedica tanta escritura, tanto espacio, tantos versículos en los sirvientes del templo. Ellos estaban para servir en el templo del Dios Altísimo. Dios les había puesto ese trabajo y su trabajo consistía en muchas cosas, además de abrir y cerrar las puertas del templo. Abrías las puertas del templo cada mañana y las cerraba cada noche. Tenían que impedir que nada impuro entrara por las puertas del templo. Ayudaba a los adoradores a adorar a Dios de acuerdo a la ley. Y no solo eso, sino atendían todas las necesidades del templo. Qué trabajo, ¿verdad? Un trabajo que les llevaba trabajo día y noche. Eran los guardianes del templo. Eran los guardianes. ¿Y por qué es tan importante esto para nosotros? ¿Qué nos enseña? Quiero con ustedes compartir 3 reflexiones para terminar. Primera reflexión. La iglesia es un edificio formado no por ladrillos, sino por piedras vivas, por gente. Dios las menciona como piedras vivas. Primera Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero mencionar 2 cosas aquí. Hay 2 llamados en cuanto a esto. Uno es el llamado a cada uno de los miembros, cada uno de nosotros, a glorificar al Señor y mostrar su amor y su justicia al mundo. Para ello debemos ser guardianes del templo y evitar que la influencia del mundo afecte la iglesia. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a glorificar a Dios vivo, de mostrar su amor, mostrar su gloria y ser guardianes para que nada impuro pueda entrar en la iglesia? Ojalá que sí. Amén. Pero hay otro llamado, el llamado a ser guardianes del templo espiritual. Debemos guardarnos nosotros por el poder del Espíritu Santo el templo que hay en cada uno de nosotros del Espíritu Santo. ¿O no sabéis, o ignoráis, dice 1 Corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Y para estas 2 llamados quiero mencionar 2 pasajes, El primer pasaje está en 2 Corintios
quiero mencionar estos dos pasajes para que nosotros como iglesia y como creyentes sepamos, entendamos que no podemos opacar la reputación del Señor y la reputación de su obra. 2 Corintios capítulo 6, versos 14 al 17. Dice, y esto lo usamos muchas veces para mencionarle a los jóvenes que no se casen con inconversos, pero aplica en esto también. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el segundo pasaje es el versículo 1 del capítulo 7 de 2 Corintios. Así que, de acuerdo a lo que hemos escuchado, amados, puesto que tenemos tan grandes promesas, que seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.